Hola, ¿cómo están? Hoy es 17 de abril de 2024. Quiero contar un pequeño testimonio sobre el papá de un querido amigo. Resulta que hace un buen tiempo me entero que un amigo querido de la escuela secundaria, con quien cada tantos meses nos solemos ver, tenía a su papá enfermo con cáncer. Yo al papá lo conocí en la época de colegio secundario, lo veía bastante seguido, nos ha llevado incluso en viajes en que hemos hecho con mi grupo de amigos del secundario, y me enteré que él estaba enfermo y que tenía cáncer. Y le estaban haciendo la quimioterapia y el tratamiento. Entonces empecé cada tanto, no todos los días, a orar por su sanación, si era la voluntad de Dios, pero por sobre todas las cosas por su salvación, para que Él lo conozca, más allá de el desenlace que tenga eso. Y cada tanto tiempo yo estaba haciendo cualquier otra cosa, pero Jesús me ponía el pensamiento en la mente de escribirle a Juan y preguntarle cómo está el Papa. Entonces yo le decía: Jesús, es cierto, no le he escrito. Entonces le preguntaba: Juan, ¿cómo anda tu Papa? Y Juan me contaba, me daba algunos detalles de cómo se sentía él, cómo iba el tratamiento. Yo seguía orando y le seguía pidiendo a Jesús que lo pudiese conocer, que si era su voluntad sanarlo, que lo sane, pero que la prioridad siempre era su salvación. Otro de los días volvió a pasar lo mismo. En periodos más o menos de una semana, semana y pico, Jesús me lo ponía en la mente. Escribíle a Juan y preguntarle cómo está su papá. Y entonces le escribí a Juan, le contaba cómo estaba su papá y le comentaba que estaba orando por él y su familia. Y en una de esas charlas, Juan me comenta que su papá se estaba acercando mucho a Jesús, estaba leyendo la Biblia, estaba abriéndole su corazón, cosa que antes entiendo que no era tan habitual. Entonces cuando me enteré me puse contento, porque empecé a ver cómo las oraciones intercesoras, no solamente la mía, sino seguramente la de su familia y la de personas que quizás eran creyentes y lo conocían y estaban orando por él, estaban haciendo efecto. Pero no solo eso, porque no solamente se necesita muchas veces el intercesor, sino que también se necesita que la persona por la cual se intercede tenga la disposición y tome la decisión de hacerle caso al Espíritu, de abrir su corazón. Y él lo estaba haciendo. Pasó el tiempo y yo seguía cada tanto orando por él. Y un día en una caminata con Jesús, donde me ha habido pasar tiempo en la naturaleza a la mañana, ya lo conté en algún otro testimonio, a las caminatas que se están haciendo más habituales con él, en la naturaleza, y más con el propósito de charlar como amigos, estando en movimiento, tomando sol, aire puro, y pudiendo tener ese tiempo de intimidad. Recuerdo que en una de las caminatas vino de nuevo esta impresión: escribíle a Juan para ver cómo está el Papa. Y yo como que la desoí a esa impresión. Escribíle a Juan cómo está el Papa. Y era bastante insistente. Pero en esa caminata no le quise escribir, no quise justamente obedecer inmediatamente, pensé en hacerlo después. Y al otro día de esa caminata, uno de nuestros amigos nos escribe que el papá de Juan había fallecido. Y ahí justamente yo me acordé, ayer
me habías impresionado para que le escriba y no le escribí. No quiere decir esto, por supuesto, que como no le escribí, el Papa no vivió, no tiene ninguna relación, pero seguramente algún propósito habrá tenido Jesús al querer que yo le escriba a Juan. La cuestión es que, bueno, era día viernes y estaba por entrar el sábado y entonces nos avisan que iba a hacer el velorio en la ciudad, y entonces hablaba con Jesús y le digo, yo quiero ir. Recordaba ese proverbio de Salomón que decía que era mejor estar en los velorios con la gente que está triste y llora, que en los banquetes con la gente que festeja y está con la algarabía, ¿no? Porque son en esos momentos, sobre todo en los velorios, donde uno ve lo fugaz de la vida, donde uno hace un autoexamen, o debería hacerlo, de cómo está aprovechando el tiempo en esta tierra, para qué, cuál es el sentido del vivir como uno vive. Y además que siempre en esas oportunidades, cuando voy, no trato de presentar a Jesús en modo ataque, sino que es en modo defensa, como le digo yo. Yo le digo a Jesús, Jesús, si la persona pregunta, yo hablo. Si la persona no pregunta, yo no hablo. Pero si me preguntan, yo ahí no me paras. Entonces llegamos, lo vi a mi amigo, le dije que lo lamentaba mucho y nos miramos a los ojos y le dije que era por un corto tiempo, que ya lo iba a volver a ver. Y se nos llenaron a los dos los ojos de lágrimas. Él después, durante el velorio, me cuenta que nuevamente que su papá estaba muy aferrado a Jesús, que estaba leyendo mucho la Biblia y que creo que en el momento en el que él va al descanso tenía la Biblia abierta en los Salmos. Le gustaba mucho leer los Salmos. Así que fue una oportunidad para que, mientras yo estaba en el velorio, algo que me gusta hacer en las reuniones en general, sobre todo cuando no estoy charlando con las personas, es ponerme a pedir el Espíritu Santo por las personas que están ahí reunidas. Las miro, hablo con Jesús sobre ellas y pido el Espíritu Santo. Y bueno, finalmente nos quedamos un par de horas. Después nos dimos un abrazo con mi amigo y le recordé que no era un adiós al Padre, sino que era un hasta luego. Así que, bueno, cuento este testimonio como siempre para la gloria de Dios. Otro ejemplo más de cuando Él impresione la mente sobre estas cosas, obedecer rápido, porque seguramente algún propósito tenía en que yo le escriba a Juan el día anterior a que el papá falleciera. Y por sobre todas las cosas, que nos lleve a reflexionar en la fugacidad de la vida y nos lleve a preguntarnos en qué estamos aprovechando el tiempo y en cuánto tiempo estamos intercediendo y pasando con nuestros seres queridos que hoy están, pero mañana nunca lo sabemos.